Los asistentes al webinar sobre cuestiones actuales sobre seguridad y salud en el trabajo. Soy Yolanda Sánchez Urán Azaña, catedrática y directora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. Y para comenzar con la presentación del webinar, antes de pasar a las magníficas exposiciones que nos esperan esta tarde, doy la palabra a Alejandro Morales Aragón, jefe de equipo del área de formación permanente de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e inspector de trabajo. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, bienvenidos. Simplemente expresar la gratitud de la Escuela de la Inspección a la Escuela de Prácticas Jurídicas, su organización y concretamente a Yolanda y a tu departamento por las facilidades y por el interés en colaborar y en llevar a cabo acciones conjuntamente con la Escuela de la Inspección. La Escuela de la Inspección de Trabajo, aunque inicialmente tiene una actividad mayoritariamente centrada en los funcionarios de la Inspección de Trabajo, está pues muy interesada en participar en todos estos foros que tienen que ver con cuestiones en materia sociolaboral. Entendemos que este es un foro de sumo interés y pues de ahí que hayamos querido colaborar. Muchas gracias, Alejandro. En mi nombre, como no podía ser de otra manera, pero también en el nombre de la Escuela de Práctica Jurídica y de su director, José Almudín. Bueno, presentar el webinar. ¿Por qué este webinar? Bueno, el webinar se enmarca en un contexto que es el de la magnífica oferta formativa de la Escuela de Práctica Jurídica. Si todos los asistentes, y permítanme que les tutee, aunque no les vea, si todos los asistentes entran en la página web de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, verán la magnífica y amplísima formación, oferta formativa para este curso 2021-2022. En esa amplísima oferta formativa de la escuela están los llamados cursos especiales. Hay cursos de especialización, hay cursos de máster, por tanto, de muchos créditos y muchas horas lectivas, y hay cursos especiales, que son aquellos que no tienen duración superior a 40 horas en total. Pues precisamente en ese marco de los cursos especiales, el interés de la Escuela de Práctica Jurídica, por un lado, y el interés de la Escuela de Formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se combinó en ofertar al colectivo en general de abogados, especialistas en recursos humanos, ¿por qué no docentes e investigadores? ¿Por qué no inspectores de trabajo y de la seguridad social? O sea, amplísimo colectivo jurídico laboral, diría yo, y también de organización de empresas, sobre un tema de indudable actualidad y de una repercusión trascendental, como es el tema del curso especial sobre procedimientos administrativos sancionador y penal derivados de accidentes de trabajo. Ese curso especial comenzará el 13 de octubre, lo tienen ustedes en la página web, lo verán con el horario de cada una de las sesiones. Pues bien, en este marco creíamos de especial interés por su novedad algunos aspectos, no que la seguridad y salud en el trabajo sea una novedad en sí, ya para nosotros un campo de actuación, de interpretación por los jueces, de aplicación en el derecho, de control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El ámbito, decía, tradicional, pero sí es verdad que en este campo, en el de la seguridad y salud en el trabajo, hay dos perspectivas que están de plena actualidad. Por un lado, la que tiene que ver con los riesgos psicosociales en general y por otra en particular, también relacionada con los riesgos psicosociales, pero no solo, las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito del teletrabajo, de absoluta actualidad, como todos sabemos. Hace nada, hoy mismo estaba leyendo un nuevo convenio colectivo que recoge los aspectos relacionados con el teletrabajo y en concreto me fui a ver el tema de la seguridad y salud en el trabajo y al menos desde mi punto de vista, y en eso nos ilustrarán magníficamente los ponentes,
pues quedan muchas dudas al respecto en la aplicación efectiva de esa obligación empresarial en materia de seguridad y salud en el trabajo, bien sea por los riesgos psicosociales en concreto o bien sea en general. Bueno, pues para ilustrarnos sobre estas dos cuestiones tan importantes, trascendentales, diría yo, y actuales, no podríamos contar con mejores ponentes que los que voy a pasar a presentar. Uno nos acompaña de forma telemática, Manuel Pedro Velázquez Fernández, inspector de Trabajo y Seguridad Social del organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en concreto él está en la Unidad Especial de Coordinación de Lucha contra el Fraude en el Trabajo transnacional, otro tema, diríamos, ¿verdad, Pablo?, de especial trascendencia, actualidad, tras la transposición de la Directiva sobre Desplazamiento de Trabajadores, y también enlazando con el teletrabajo. Y por otro lado, ahora sí, a mi derecha, tienen a ustedes presencialmente a Juan Pablo Parra Gutiérrez, también inspector de Trabajo y Seguridad Social, también puedo decir amigo, querido compañero, colaborador ya permanente de la Escuela de Práctica Jurídica. Por tanto, queridos Manuel, por un lado, Juan Pablo por otro, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, muchas gracias también a la escuela por estar con nosotros, y ya por mi parte, nada más. Pasamos a la ponencia inicial de don Manuel Omar. Muy bien. Con una cuestión al respecto, perdonar para los inscritos. Cada ponente va a hacer su intervención y a continuación de su respectiva intervención abriremos el chat a disposición de las personas inscritas, participantes, por si quieren realizar alguna pregunta, alguna cuestión, alguna puntualización con el ponente. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, pues venga, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y bueno, y voy entonces a empezar, a ver, bueno, compartiendo mi presentación, que es esta. Bueno, que es básicamente, a la hora de hablar de los riesgos psicosociales, pues bueno, la novedad es el criterio técnico 104-2021, pues que se ha aprobado, me parece que ha sido en el mes de abril de este año, sobre los riesgos psicosociales. No es en realidad una novedad, porque ya había otros criterios técnicos anteriores que trataban de este tema, que trataban del año 2009, 2011, 2012. Esto es una actualización, y voy a explicar por qué se ha hecho esta actualización. Bueno, comienzo por decir cuál es el concepto de los riesgos psicosociales, porque en esto, como todas las materias que son nuevas, o relativamente nuevas como esta, aunque ya llevamos mucho tiempo hablando de ello, pues desde un punto de vista jurídico pues hay pocas leyes, como ahora veremos, ¿no?, sobre este tema, está poco consolidado. Entonces, a nivel mundial incluso hay una discusión sobre cuáles son los riesgos psicosociales, y esto se ha visto en la recientemente aprobada norma ISO, o sea, es una norma que no es jurídica, ¿no?, pero es una norma, un estándar técnico, la ISO 45003 sobre riesgos psicosociales. Han visto dos tendencias. La tendencia mayoritaria que se ha impuesto, que es la que defendemos nosotros, el concepto laboral, centrado en las condiciones de trabajo. Los riesgos psicosociales son los que se derivan de las condiciones de trabajo, y entonces los resultados de estos riesgos pueden ser fundamentalmente de daños a la salud mental, pero pueden ser también otras consecuencias distintas a la salud mental, puede tener otras consecuencias diferentes. La otra está basada más en el individuo, en el sujeto, en la salud mental. Básicamente es un concepto de salud psicológica. Y es el que preconizan países como, por ejemplo, Colombia, que tiene un reglamento, el primero que se hizo en el mundo sobre esto en el año 2008, o Canadá. Pero la inmensa mayoría de los países siguen el otro criterio, el concepto laboral de riesgos psicosociales. Solamente son los que derivan del trabajo. Los que tienen otras derivaciones, otros orígenes, no son riesgos psicosociales, estarían fuera de ese concepto. Otra cosa es que hablemos de salud mental o de riesgo a la salud psicológica. En ese caso sí que hay una multicausalidad en cuanto a cuál es el origen, pero ese no es el concepto que nosotros cogemos. Cogemos el concepto laboral. Bien, sobre cuáles son los factores psicosociales o los factores
los riesgos psicosociales, en definitiva, ¿cuál es la descripción que se hace de ellos? Pues bueno, los modelos que se toman y que sigue la ISO 45003 es el de la modelo prima F, que es un consenso, la expresión de un consenso europeo. Básicamente son los que se derivan de factores organizativos, factores sociales, de relaciones sociales en el trabajo y también de algunos factores ambientales de las relaciones, interacciones, mejor dicho, de las personas con los equipos de trabajo o con los medios que se da el trabajo. Básicamente es esto. Hay que entender el proceso, porque el proceso es fundamental para la comprensión de los riesgos psicosociales. Primero, hay unas condiciones de trabajo que se convierten en factores de riesgo. Pongamos, por ejemplo, la carga de trabajo, que es el factor psicosocial más típico, el factor de riesgo psicosocial más típico. Bueno, pues la carga de trabajo, puede haber una elevada carga de trabajo o una carga de trabajo muy pequeña. Bueno, pues esas dos son potenciales causantes de daños para la salud. Bien, pues entonces esto es lo que origina situaciones o bien de estrés, violencia, acoso. Esas son o bien alguna escuela dice son riesgos psicosociales. Por esta escuela se inclina el criterio técnico y otros dicen no son riesgos psicosociales, sino consecuencias de esos riesgos, porque los riesgos psicosociales tiene que ser, lo que es riesgo es anterior al resultado. Bueno. Bien, los daños finales, pues daños a la salud que pueden ser físicos y psíquicos, o conductuales también, afectar a la conducta de las personas. ¿Cuál es la regulación? Pues bueno, en el ámbito internacional ha habido novedades importantes en los últimos tiempos, porque hay un convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso que es posible que se ratifique por todos los estados de la Unión Europea. Estamos esperando a que haya una autorización por parte del Consejo Europeo, como ha habido en otros convenios de la OIT. Y ha habido esa norma de soft law, que es la norma ISO 45003, que es la expresión de un consenso a nivel mundial. Esta es la ventaja. El ámbito europeo, pues bueno, la Comisión Europea en el año 2017 se inclinó porque no hubiera una regulación, una directiva sobre riesgos psicosociales, pero sí que hubiera guías. Y entonces ha habido guías de la Comisión Europea, del SLIC, que es el Comité Europeo de Altos Representantes de la Inspección de Trabajo, y de esa guía del SLIC del año 2018 ha salido este criterio técnico. Es, digamos, una adaptación de lo que dice esa guía del SLIC. A nivel de estados, ¿qué legislación hay? Pues hay solamente 3 estados que tengan una regulación completa sobre lo que es la gestión de los riesgos psicosociales. Bélgica, Suecia y México a nivel mundial. No se conocen más. Hay otros que sí tienen otras regulaciones, ya he dicho la de Colombia, pero son regulaciones sanitarias. Y hay otros que tienen pues simples menciones a ellos. Bueno, nosotros tenemos muchas menciones. Ahí cito la orden del sector sanitario, también podría haber citado la ley del teletrabajo en la que se hace una mención a los riesgos psicosociales y luego hablar de ella Juan Pablo. O la regulación de algunos riesgos psicosociales, de algunas de sus consecuencias, por ejemplo, normas sobre el acoso sí hay en muchos países y en el nuestro también hay, consecuencia de la transposición de directivas europeas sobre la discriminación. La Ley 62/2003 y la Ley Orgánica 3/2007 habla del acoso sexual, acoso por razón de sexo, por ejemplo. Estas son las orientaciones que tenemos ahora vigentes de la Inspección de Trabajo, que como ya he dicho data la primera del año 2009. También hay algunas orientaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está pendiente que salgan unas directrices del instituto que van a salir dentro de poco y que no van a, en principio, no creo que presenten contradicción alguna con este criterio técnico de la Inspección de Trabajo. Y aquí las acciones posibles, las que se enmarcan en este criterio técnico. Unas que son preventivas, puramente preventivas, es decir, no ha ocurrido nada, pero vamos a tratar de que no ocurra nada. Protectoras es que sí, que ha ocurrido algo y vamos a intervenir, vamos a reaccionar para tratar de reconducir esa situación. Y luego la tercera ya es la protección a los daños a la salud, pues entonces hay que intervenir para rehabilitar a las personas para que vuelvan al trabajo lo antes posible y en condiciones saludables. Sobre la gestión hay unas técnicas de evaluación, bueno, las tomas de datos, es fundamental que se tomen datos de distintas fuentes, tanto datos objetivos como datos subjetivos, es decir, datos que se basan en la percepción de los individuos, de ahí que se hagan entrevistas o cuestionarios. Las técnicas de evaluación pueden ser también cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son el uso de cuestionarios y las cualitativas el uso de entrevistas. Básicamente es eso, nada más.
Claro, se recoge más información con las entrevistas, pero es muy difícil entrevistar a todo el mundo, sobre todo cuando estamos en una empresa grande. Por lo tanto, se utilizan los cuestionarios, pues digamos, pues para tener un resultado en menor proporción de tiempo. Los métodos de evaluación pueden cambiar muchísimo y aquí en este país ha habido un gran debate sobre los métodos como si fuera algo fundamental. No es ni mucho menos lo más importante. Es más importante que el que lleve la evaluación, el evaluador, pues sepa cómo llevarla y lo haga con suficiente empeño y buen hacer. Pero de todas formas, bueno, pues hay unos métodos que están homologados, que están validados científicamente, y esos son los que hay que utilizar, pero también se puede utilizar a veces varias herramientas, varios métodos, porque no todos abarcan todas las circunstancias. Hay circunstancias que, por ejemplo, como la violencia física externa, pues hay que utilizar otros métodos distintos a esos métodos estandarizados como el FSICO, el ISTAS 21, etc. Y también hay métodos especiales para pequeñas empresas. En cuanto a las unidades de análisis, que bueno, es otra de las batallas, claro, no se puede medir una evaluación de riesgos psicosociales general para toda la empresa, porque entonces no sabremos dónde están los riesgos, como tampoco se puede hacer por grupos excesivamente pequeños, porque entonces romperemos la confidencialidad de la información, con lo cual entonces hay que buscar soluciones intermedias, generalmente pactadas. El evaluador es el que tiene que decidirlas, y también la guía del SLIC dice que se tiene que analizar pues los grupos, ciertos grupos, por ejemplo, por sexo, por grupos de edad, trabajadores fijos y temporales, también, digamos, porque una de las cuestiones que hay que introducir dentro de las evaluaciones de riesgo y dentro de la gestión preventiva en general es la igualdad y la diversidad, y que son valores transversales. La perspectiva de edad, la perspectiva de género, todas estas perspectivas, este mainstreaming que se está haciendo constantemente con las cuestiones relativas a la discriminación, que tienen un valor horizontal y que hay que aplicarlo a todas las políticas, pues también hay que aplicarlo a la prevención de riesgos laborales. Esto es más o menos el criterio del SLIC que se trasluce en este criterio técnico. Bueno, luego ya lo demás es pues lo de todas las evaluaciones. Se aplican las medidas que son primarias, secundarias y terciarias. Eso sí, las medidas hay que inventarlas. En realidad hay que saber adaptarlas a las circunstancias y a las necesidades de cada situación. O sea, no hay unas medidas estandarizadas como si las hay respecto, por ejemplo, del riesgo de caída de altura o respecto del riesgo del ruido. Esto no es así. O sea, hay que adaptarlo a las circunstancias, hay que discutirlas y el evaluador tiene que tomar una decisión que es la propuesta a la empresa es la que toma las decisiones en última instancia, naturalmente, y la que se responsabiliza de ellas. Pero las medidas también tienen, digamos, sus particularidades en estos riesgos, porque no son medidas estandarizadas y que no están en ningún reglamento ni en ninguna norma de tipo técnico. También se aplica la coordinación de actividades empresariales, porque bueno, hay muchos riesgos que surgen de esa interacción. Por ejemplo, el riesgo de violencia física en un centro comercial, bueno, pues esto es un riesgo que afecta a varias empresas y en el que se tienen que tomar medidas todas conjuntas de todas ellas, coordinarse para adoptar medidas que prevengan la violencia física de terceros en un centro comercial. O lo mismo se puede decir en un centro educativo, en un hospital, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos más que se pueden poner. En cuanto a la planificación, aquí no hay tampoco ninguna especialidad. Se planifican, se verifican, y eso sí, lo que hay que hacer es revisar que su eficacia ha sido real y que, bueno, pues que si no han tenido eficacia, porque como esas medidas, digamos, nos las hemos tenido que idear, que hemos tenido que construirlas, pues para ver si son eficaces, es fundamental saber si son eficaces o no, porque hay que comprobarlo. Así como en otros riesgos, digamos, la comprobación resulta más superflua, porque se sabe que si se pone una barandilla, se sabe que va a evitar el riesgo de caída de altura, pues aquí las medidas que se han tomado no se sabe cuál es el resultado hasta que no se ve, hasta que no se comprueba. Bien. En cuanto a la protección de los trabajadores, que es la segunda etapa, cómo reaccionar normalmente ante una denuncia. Aquí podemos reaccionar ante situaciones de acoso, situaciones de estrés o de estrés laboral ligado a la jornada de trabajo, como el derecho a la desconexión, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Y luego las situaciones de estrés no ligado al trabajo, que también tienen una peculiaridad. No son riesgos psicosociales, pero sí exigen una acción por parte de la empresa.
La conducta de acoso la hemos desterrado de este criterio técnico porque ya estaba en el criterio técnico anterior y porque está en ciernes la aprobación del convenio 190, la ratificación del convenio 190 por parte de los estados de la Unión Europea. Entonces, para evitar cualquier obsolescencia del criterio técnico anticipada, porque vete a saber lo que ocurre con la regulación va a ser determinante porque es un convenio que va a exigir que se defina lo que es el acoso, por ejemplo, y exige, digamos, una cierta transposición, como si fuera una directiva, o sea, no basta con ratificar el convenio y se acabó, tiene que haber una legislación nacional de desarrollo, pues entonces es mejor, hemos decidido que es mejor aparcar este tema. Y los demás sí los hemos tratado. Sobre el estrés, los principios que se siguen son los del Acuerdo Marco Europeo del año 2004 de los agentes sociales europeos. Si se identifica una situación de estrés, pues hay que tratar de eliminarla, reducirla, prevenirla. La determinación de las medidas corresponde al empresario previa consulta a los técnicos y a los trabajadores. Estas medidas serán aplicadas con la participación y colaboración de todos y todos tienen el deber general de respetarlas y se ha de hacer un seguimiento de la actividad preventiva y la adopción de nuevas medidas si es que esas no han dado resultado. Básicamente es un principio como de diligencia de vida, que es lo que informa, digamos, la actuación ante el estrés. No hay ningún manual que defina cómo se debe actuar ante estas situaciones, como ya he dicho antes, sino que hay que diseñar una medida, adoptar una decisión en función de las circunstancias y atendiendo a los criterios técnicos y oyendo a las partes directamente interesadas. Pero se ha de adoptar una decisión. Lo importante es que se adopte, porque si no se adopta ninguna decisión, si las cuestiones se dejan, entonces estamos incurriendo en una conducta pasiva que sí genera responsabilidad para la empresa de no haber tenido la debida diligencia. Bueno, entonces no se puede determinar por el mero hecho de que haya estrés la responsabilidad de la empresa, tampoco por la inadecuación de las medidas porque no se sabe, eso sí. Es la debida diligencia, es decir, si las medidas son inadecuadas, una vez que se percibe que las medidas son inadecuadas, pues hay que adoptar otras medidas. Eso es el principio de debida diligencia, es lo que informa la responsabilidad de la empresa. Bueno, en cuanto a las situaciones de estrés por tiempo de trabajo y desconexión digital, esto bien puede ser por horarios muy prolongados, bien por el teletrabajo, en el régimen de teletrabajo, bien por la desconexión, es decir, cuando las personas están sobre todo en el teletrabajo, mucho tiempo disponibles, pues tiene que tener un derecho a la desconexión. Eso está previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos de Garantía Digital y es lo que además ha habido una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 9 de marzo del 2021 que ha hecho hincapié en esto, los riesgos psicosociales que se derivan de esas situaciones de tiempo de trabajo pues tienen que estar previstos en la legislación nacional o ser conformes a aplicar las medidas conformes a esa legislación. Pero ya el propio Tribunal Europeo se ha pronunciado sobre la necesidad de que haya una legislación nacional sobre esta materia de riesgos psicosociales. En todo caso, esta materia tiene esa doble vertiente de que son riesgos laborales y riesgos, vamos, que son, perdón, posible violación de normas laborales, que están en el estatuto, porque están en la Ley Orgánica de Protección de Datos y también son derechos que están recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque afectan a la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo a la salud de los trabajadores, a la salud psíquica fundamentalmente. Bien. Las situaciones de estrés no laboral pues son aquellas que son por completo ajenas o tienen un origen ajeno. ¿Esto significa que la empresa se va a desentender de ellas? Pues no, la empresa tiene que proteger los derechos, garantizar los derechos de los demás trabajadores, de los otros trabajadores que están padeciendo esa situación y entonces pues tiene que tomar medidas. Al igual que las toma, por ejemplo, ante la violencia doméstica, que sin ser una cuestión que tenga su origen en el medio laboral, pues la empresa sí puede tomar medidas para proteger y favorecer una situación, proteger los derechos de esa persona. Pues más o menos aquí se trataría de una situación similar. Bien, en cuanto a las medidas que derivan de la acción inspectora, bueno, pues aquí es donde el criterio técnico define pues que hay unas que son de aplicación exclusiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las que se aplica esa ley y nada más que esa ley. Esas situaciones, por ejemplo, de estrés laboral. Hay otras situaciones de acoso, por ejemplo, en las cuales cabe violación a las normas laborales y a las normas de prevención de riesgos laborales. También ocurre lo mismo en las situaciones de estrés
por normas de jornada laboral, derecho a desconexión, pues ocurre lo mismo, y en esta suele prevaler, por un principio de tipicidad y de especialidad, las normas laborales sobre las normas de prevención. Bueno, y ya por último, la prevención, la protección frente a los daños a la salud. Bueno, pues aquí, en esto, pues, vamos, no solamente hay trastornos emocionales, cognitivos, fisiológicos, conductuales, enfermedades de este estilo, sino que puede haber accidentes de trabajo derivados de los riesgos psicosociales, por sobrecarga de trabajo, asunción de tareas para las que no se está capacitado, falta de apoyo ante situaciones de dificultad, problemas de comunicación, es decir, por problemas organizativos y de relaciones sociales en el trabajo, que esos también pueden dar lugar a accidentes laborales. ¿Cuáles son las situaciones más típicas? Pues bueno, la investigación a los daños a la salud, cualquiera que sea ese daño, pues entonces se tiene que investigar para saber la causa, artículo 16.3 de la Ley de Prevención. O la vigilancia de la salud de las personas afectadas. Siempre se tiene que hacer una vigilancia de salud, sobre todo cuando se retorna de una baja prolongada de incapacidad temporal, y entonces, pues bueno, pues ahí es esa enfermedad, por supuesto, que comprende también la salud mental. Y luego ya las condiciones en las que se produce la vuelta al trabajo, ahí interviene el artículo 25.1 de la adaptación del puesto a las condiciones psicofísicas de la persona, y es entonces estos procesos de vuelta al trabajo de rehabilitación, en los cuales entra en juego la aplicación del artículo 25.1, y los que también es importante porque en los riesgos psicosociales, sobre todo cuando hay dolencias psíquicas, esto es algo pues relativamente complejo si lo comparamos con otras situaciones más simples y en las que hay una simple lesión física. Bueno, las actuaciones inspectoras pueden ser sobre contingencias profesionales, sobre investigación a petición del INS en las contingencias profesionales, determinación de contingencia, si es profesional o es común, cuál es la causa, o la investigación de accidentes de trabajo, pues se puede determinar muchas veces pues, que hay un recargo de prestaciones. Hay hasta una sentencia del Tribunal Supremo que así lo reconoce, la posibilidad de imponer recargo de prestaciones por las conductas de acoso. Y ahí esa sentencia del Tribunal Supremo, que creo que es del año 2008, pues está presente, está reflejada en el criterio técnico. Bueno, ya a modo de conclusión, solamente dos cosas. Bueno, la aplicación en términos reales de esto pues, es todavía deficiente. Dicen las encuestas que está en torno al 33% en España, que es más o menos la media. En las sentencias judiciales se observan muchas de ellas que todavía pues consideran que no hay, o sea, la inmensa mayoría de los casos. Hay un estudio del Observatorio Vasco sobre el Acoso al que yo pertenezco, pues en el que se determina que la inmensa mayoría, casi más del 70% de las demandas son desestimatorias. Y bueno, pues todavía queda mucho por avanzar en este terreno. Y luego está la tendencia expansiva a los riesgos psicosociales por las nuevas formas de organizar el trabajo. Pues son los riesgos principales en algunas actividades, como por ejemplo la enseñanza, el comercio, la hostelería, están por encima de cualquier otro riesgo en grado de importancia, porque las relaciones sociales son muy intensas en esos sectores. También lo sería el hospitalario, pero en el hospitalario también hay otros riesgos también muy importantes, ¿no? En cuanto a los riesgos prevalentes en el trabajo de plataformas y de teletrabajo, y el impacto que ha tenido la pandemia, la organización de relaciones sociales también ha tenido, digamos, un reflejo en que los riesgos psicosociales pues, se han incrementado a cuenta de la pandemia. Bueno, y con esto ya termino, ya es todo. Yo no sé si me he excedido en tiempo. Bien. A ver. Gracias, Manuel. Yo creo que en el breve espacio de tiempo, por lo menos para mí, no hemos cronometrado, Manuel. Estábamos siguiendo con tantísimo interés tu exposición que no sabemos si ha pasado 5 minutos más o menos del tiempo asignado. Bueno, vale, de acuerdo. Lo más importante es que hemos seguido con muchísimo, al menos yo, interés del tema especialmente dúctil, ¿no? Donde realmente ponemos en límite lo que es un riesgo psicosocial de lo que deja de ser un riesgo psicosocial y pasamos a otro tipo de riesgo, ¿no? No hay ninguna intervención en el chat, pero animamos a los participantes por si quieren formular alguna cuestión, alguna duda, nosotros mismos. Sí. Ahí. No, ¿verdad? Sí, pues, Manuel,
Una cosa, porque bueno, ahora me toca a mí hablar de, pues eso, entre otras cosas, de la desconexión digital que has tratado, ¿no? Y yo cuando he visto cosas de desconexión, la obligación o el documento, ¿no? El protocolo que hay que hacer de desconexión digital, que además hay que ser consultado a los trabajadores, en tu opinión experta y personal, ¿eso es un documento preventivo? ¿Tiene que tener cuestiones de prevención de riesgos laborales? ¿Tiene que tener cuestiones exclusivamente técnicas? Digamos, ¿cómo valorarías tú, incluso en una clase de inspectora, que se denuncie, bueno, pues que la empresa no cumple la desconexión? ¿Qué valor o qué importancia tendría lo que aparece en ese protocolo? Bueno, es que, claro, es que juegan las dos cosas. Es uno de los temas en los que hay componentes de prevención de riesgos y de derechos laborales. Como son, o sea, el problema es que la confusión jurídica que hay, digamos, es que son términos o son conductas multiofensivas o pluriofensivas, que también se llaman, ¿no? O sea, que cabe la violación de derechos laborales y derechos de prevención de riesgos laborales. Y entonces, eso es lo que ocurre en general en esto, y lo que se examina en el criterio técnico y lo que se concluye es que a la hora de imponer un acta de infracción, bueno, porque además el propio texto dice, habla de la fatiga informática. Me parece que es lo que dice exactamente el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, o sea, se refiere a conceptos ya que son claramente de prevención de riesgos. Ahora bien, lo que se impone a la hora de decidir la infracción en el concurso de infracciones es la infracción laboral por el principio de tipicidad. Por el artículo 7.10, nos vamos al artículo 7.10 de la ley, que también es el mayor cajón desastre que hay dentro de la tipificación de las infracciones graves, pero pensamos que ese se atiene más al principio de tipicidad que otros que de la ley de prevención de riesgos, porque los criterios, las infracciones preventivas dentro de la ley de infracciones y sanciones, pues no se ajustan bien, no se ajustan debidamente a la infracción esta de no tener la política de desconexión. La falta de política de desconexión se considera en el criterio técnico una infracción laboral por el principio de tipicidad. Pero vamos, que es multiofensiva y pluriofensiva. Esta es lo que pasa. ¿Tú crees, Manuela, siguiendo con el tema de la desconexión, si habrá un cambio de cultura al respecto? Porque poniéndolo en una balanza, desde tu punto de vista profesional nuestro, la desconexión digital para ti está más orientada a la seguridad y salud en el trabajo o a una violación en general de una condición laboral que es el tiempo de trabajo. Sí, del derecho a la intimidad, en este caso. Es que a las dos, es que están dirigidas a las dos. Y, hombre, en principio, claro, es el derecho a descansar, el derecho a desconectar, el derecho a descansar, pero también es el derecho a tener una vida privada, una intimidad, o el derecho a la intimidad, a la consideración de vida, a la dignidad, el derecho a intimidad y consideración de vida a la dignidad, sí. Bueno, en realidad es eso, es una vulneración, o sea, es una conducta pluriofensiva. ¿Cuál más y cuál menos? Pues en función también de cada circunstancia puede haber más y menos incidencia en uno u en otro derecho, pero en principio los dos están afectados. Lo que hemos considerado al final que a la hora de tipificarlo, el aliso se tipifica mejor por la infracción laboral que por la preventiva. Así, esta es la conclusión a la que hemos llegado. Bien. Muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención, tu participación en el webinar, y nos gustaría que te quedaras. Sí, me quedo, por supuesto. Naturalmente que sí. Muy bien. Pues, a continuación, la palabra a Juan Pablo Parra. Muy bien, a ver, sí, vamos a ver si... a ver cómo... Sí, a ver cómo se... Así no se lo digo a Javier. Sí, porque para subirlo, a ver... Yo creo que una vez que lo clicas, ya. ¿Se está viendo? Ah, se está viendo, qué bien, qué estupendo.
Muy bien. Por si Desde el acaso, principio mantenemos aquí. y, a ver, perdonad que me coja mis papeles. Muy bien. A ver, y funcionará y todo. Vamos a darle F5. Pregunto. Pues sí. ¿Alguien puede respondernos, por favor, de los participantes? ¿Están viendo la pantalla? Ah, no, pero claro, ven todo, claro, no lo veo yo, Yo lo veo creo yo que desde sí, el que este. los Vale, ven. sí, ¿no? Yo creo que Ellos ven está la en pantalla, orden, ¿no? Perfecto, venga, pues nada, si se me oye además, oye, pues muchísimas gracias, pues eso, a la Escuela de Práctica Jurídica, profesora Sánchez Urán, y a la Escuela de la Inspección, ¿no? Al inspector jefe de equipo Morales, pues bueno, yo creo que por invitarnos pues bueno, a compartir un poco, pues en efecto, las cosas, ¿no? Las cuestiones que más puedan preocupar actualmente en materia preventiva, por lo reciente de las mismas, ¿no? Por desgracia, pues sigue habiendo otra clase de siniestros que son igual de preocupantes o más y lamentablemente, pues bueno, sigue teniendo una incidencia alta, ¿no? Yo, en efecto, este curso, este webinar, pues lo veo como un aperitivo, ¿no? de lo que viene más adelante, del curso sobre accidentes de trabajo realizado... uy, cuidado. Sí, sí. Ay, pues, estupendo, gracias. Así ya. Venga. Así, sí, me muevo. Estupendo, vale, perfecto. Perfecto. Pues nada, pues eso, decía que esto, que es el curso de accidentes en el que ha colaborado en su elaboración las dos escuelas, la Escuela de Práctica Jurídica y la Escuela de Inspección, y a mí me parece una utilidad enorme, básicamente pues para aquellos laboralistas que en algún momento de su actividad tengan que bregar, que afrontar una situación de accidente de trabajo, como aquellos penalistas, ¿no? Que también no dedicándose habitualmente, no dedicándose habitualmente a situaciones relacionadas con el mundo del trabajo, pues de repente un cliente, empresa o trabajador o familia de un trabajador, ¿no? Se ponga en contacto con ellos para contarles que, bueno, que sí. Sí, dime. Pues entonces... Vale, pues entonces, a ver... A ver, si ya sabía yo que yo... A mí no me han llamado por... que tenéis que subir presentación. Compartir pantalla y vale. Así te la ven. Ahora ya la ven. Luego pasas la primera porque a veces se queda pillado. Vale, perfecto. Venga. Pues nada, reanudamos ya. No habíamos pasado ninguna diapositiva para tranquilidad de todos. Bueno, les decía que este curso, la verdad es que está muy bien. Yo, además, este fin de semana, aparte de otras muchas cosas, he estado leyendo el Derecho Civil de Federico de Castro por razones variadas, ¿no? Y me ha hecho gracia porque de repente paré en el índice en uno que ponía las funciones del jurista, que bueno, si el jurista tiene funciones y todo, ¿no? Y estas cosas. Y es que me hizo gracia porque decía que era dar sentido, animar y hacer eficaz la norma jurídica, ¿no? Entonces yo creo que el curso este, ¿no? de accidentes de trabajo, oye, pues da sentido, o no sé, o entendemos, da sentido a lo que oímos de otras partes, nos hace entender por qué los inspectores actúan de una manera, por qué los jueces actúan de una manera, por qué los fiscales actúan de una manera, por qué los abogados actúan de una manera, ¿no? Animan, porque al fin y al cabo, oye, pues habrá debate en el curso, oye, se contrastarán ideas y posiciones, y bueno, todo en orden pues a mejorar la eficacia, ¿no? de la norma jurídica y conseguir que la aplicación de la norma sea lo mejor posible, ¿no? Todo lo cual, pues bueno, empezamos con el teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿no? Y es una cuestión, pues bueno, bastante reciente, precipitada, ya existía, ya se hacía antes de la pandemia de COVID, pero evidentemente la pandemia ha precipitado, ¿no? la implantación de sistemas de teletrabajo. Pueden ver este cuadro hecho por Eloy Parra Plaza, familiar mío, en primer grado. Oficina Caseras del año 2016. Los inspectores somos teletrabajadores desde que el general Malva casi fundó la institución, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos la costumbre de teletrabajar. Creo recordar que este cuadro reproduce un fin de semana en la Sierra, no un fin de semana, no, una Semana Santa en la Sierra de Madrid en la que yo estaba de guardia
Entonces, pues bueno, había que estar atento con el móvil, ¿no? Bueno, actualmente vivimos en una época de regulación escalonada del teletrabajo, ¿no? Conviven el teletrabajo que se va a quedar, el que fue en su momento por el Real Decreto Ley 28-20, actualmente Ley 10-2021 de trabajo a distancia, pero es verdad que aún se mantiene la aplicación por la disposición transitoria tercera, precisamente de esta ley esta LTD, Ley de Trabajo a Distancia, del trabajo que hubo que implantar de sálvese quien pueda de COVID. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a ver, la inspección, el Ministerio de Trabajo como autoridad laboral está estableciendo, sentando criterios que se consideran definitivos y estables. Y yo cuento con que, bueno, en breve ya podamos ofrecer alguna serie de conclusiones. Esta convivencia, por ahora, no hay una respuesta. Yo sé que hay voces que dicen que se ha acabado ya el periodo transitorio y hay voces que dicen que se mantiene. Incluso hay voces que dicen que, bueno, según la actividad que se realice. Yo, personalmente, si yo tuviera que entrar en una empresa y juzgar si el teletrabajo es de COVID o no, debemos tener además en cuenta que las consecuencias igual preventivas no son tanto, pero bueno, existen otra serie de consecuencias, básicamente los abonos de gastos y demás, que sí que dependen mucho de qué norma se le va a aplicar, ¿no? Mi criterio sería, vamos a ver, el teletrabajo de la Ley 10-21 es una forma de organización del trabajo, es una forma de producir. Si la empresa vemos que tiene un teletrabajo a largo plazo, que esto va a seguir así, porque es la forma de trabajar incluso que tenía antes del COVID y que tiene y que tendrá, igual podemos pensar que es un teletrabajo como forma de producir, como organización de trabajo. Mientras que el teletrabajo realizado, llamémoslo de manera defensiva, para evitar contagiarnos, para evitar que la plantilla se contagie de COVID, puede considerarse, en cierto modo, amparado por los decretos de alarma, ¿no? Tanto el 8-2020 en su momento y más recientemente el 21-20 de medidas sanitarias, ¿no? Además de estas normas reguladoras específicas del teletrabajo, se aplica porque los teletrabajadores son trabajadores, al fin y al cabo, la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, así como los decretos de desarrollo. Ahora veremos cuáles, en general todos los que sea posible, especialmente el de lugares de trabajo y el de riesgo ergonómico, el de pantalla de visualización de datos, porque probablemente sean los que más incidencia tengan en la realización de un trabajo a distancia, ¿no? A ver, pasamos... sí, muy bien. Vamos a ver, el teletrabajo. De repente nos quedamos todos, descubrimos el teletrabajo con el COVID. Bueno, siempre todos teníamos algún amigo que teletrabajaba, unas cosas rarísimas. No, no voy a trabajar, bueno, voy 2 días. Ahora ya es una situación absolutamente normalizada. Pero el trabajo a domicilio ha existido siempre. Es verdad que quizá para otro tipo de tareas más vinculadas con la producción de calzado, con la producción textil. El episodio 1 de Cuéntame sale Merche haciendo pantalones para almacenes Simeón. Y es una realidad que estaba en España asentadísima, el trabajo a domicilio. La ley de contrato de trabajo del 31 hablaba del obrero a domicilio, ¿no? Entonces, ¿es esto tan nuevo como nos parece? ¿No lo es? Bueno, pues según en qué aspectos podemos considerarlo nuevo, en otros aspectos no tanto. Yo creo que desde luego hay un nuevo equilibrio, sobre todo en el control de las condiciones de trabajo. El empresario ya no tiene un acceso inmediato al control de las condiciones de trabajo. El acceso siempre va a ser mediato, en cierto modo va a ser lo que le diga o lo que le enseñe la persona que está al otro lado de la línea de teléfono, al otro lado de la pantalla. Esto, pues eso, los inspectores, pues eso, cuando vamos a la obra y vamos con el jefe de obra, con el encargado, ¿no? Y vamos señalando cosas, pues bueno, pues ya pueden ir arreglando las cosas que están ahí al lado. Porque tiene un acceso, un control muy inmediato de las condiciones de trabajo. Ahora el control va a ser inmediato. ¿Esto supone una reducción de la intensidad de la prevención, de la acción preventiva? No, o no debe ser o no puede ser.
¿Por qué? Pues insisto, el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sigue estando vigente a esta forma de producir, con lo cual el empresario sigue siendo responsable de que el trabajador no padezca ninguna lesión por la razón de la realidad de su trabajo. Igualmente, el trabajador sigue teniendo una serie de obligaciones preventivas conforme al artículo 29 e incluso, precisamente por este nuevo equilibrio, igual puede exigírsele una posición más activa respecto de ciertas obligaciones, básicamente las derivadas de la información del estado de las condiciones de trabajo, precisamente porque el empresario no puede acceder a verlas, a valorarlas en cualquier momento, ¿no? Y a la cooperación en general. Hay que poner un poco más de tu parte si estás trabajando desde tu casa, ¿no? Una cosa que a mí me parece fundamental por peligrosa, que es el olvidar que las normas preventivas son un mínimo indisponible. Mucho cuidado con negociar condiciones de teletrabajo, de bueno, a mí no me importa que no me pongas una silla, ya, bueno, ya me apaño yo, pero sí que no. O sea, existe un mínimo que hay que respetar y que hay que cumplir en todo caso, y que no va a valer cualquier pacto al respecto. Por un lado no va a valer y por otro lado puede constituir incluso infracción administrativa en materia de prevención de riesgos laborales, con lo cual son un mínimo indisponible. Y en paralelo, recordemos, el teletrabajo, el trabajo a distancia es una actividad voluntaria, en el sentido de que tanto empresario como trabajador tienen que estar de acuerdo en realizarlo. Tanto como en realizarlo como en dejar de realizarlo. O al revés, cualquiera de las partes, si no lo ve claro, no tiene por qué seguir adelante con la cuestión del teletrabajo. Con lo cual, una de las cuestiones que las partes tienen que valorar, las dos, de si se puede realizar un acuerdo de teletrabajo, es si ese trabajo se va a realizar en condiciones de seguridad y salud, con garantías preventivas suficientes, ¿no? Porque precisamente la ley de... el artículo 15 de la Ley de Trabajo a Distancia establece un concepto que es el de adecuada protección en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, no se olvida de que los trabajadores, las trabajadoras que realizan una actividad de trabajo a distancia tienen derecho y deben estar suficientemente protegidos. Y esto no es nuevo. Es decir, anteriormente ya las personas que realizaban una actividad de trabajo a distancia ya estaban cubiertas tanto por normas privadas, el convenio colectivo de la industria química decía que el desarrollo del teletrabajo en el domicilio solo será posible cuando el espacio resulte adecuado a las exigencias de seguridad y salud en el trabajo. Si tú tienes la feliz idea de montarte el despacho en el trastero de tu casa, pues igual no puede seguir adelante el proyecto de teletrabajo, ¿no? Si tú tienes idea de montarte en el jardín de tu casa la oficina con una silla de playa y una mesa de camping, pues igual tampoco puede seguir adelante el proyecto de teletrabajo, ¿no? Paralelamente, también en el ámbito del decreto del empleo público, el decreto de la Generalitat Valenciana de este mismo año, de 2021, el 49-2021, exige que el lugar desde el que se vaya a realizar el teletrabajo cumpla con la normativa. Insisto, yo la mayor tentación que veo en estos ámbitos de teletrabajo es bajar las exigencias por debajo del mínimo y tolerar situaciones que igual a corto plazo dan igual, pero que a largo plazo pues, pueden generar problemas en la salud de los trabajadores. Veíamos que el artículo 15 exige una adecuada protección para los trabajadores que realicen actividades de trabajo a distancia. ¿Qué podemos entender adecuada protección? Podemos entender que la adecuada protección es la aplicación de todas las normas posibles, preventivas, salvo aquellas cuya aplicación resulte absurda o imposible. Aplicación absurda. Si yo me quedo a teletrabajar en casa, a hacer trabajo a distancia, y aparte está mi empleada de hogar, me tengo que coordinar con ella conforme al Real Decreto 171/2004 y además yo soy empresario de ella y me tengo que poner en contacto con mi empresa para ver en qué...
pues hombre, salvo situaciones extremas que ahora mismo no se me ocurren, me parece una actuación desproporcionada en materia de prevención, ¿no? O, por ejemplo, tengo una cristalera preciosa con unas puertas correderas de cristal maravillosas, porque trabajo y veo la Sierra de Madrid mientras trabajo. Tengo que poner un pegotón de esto, una pegatina para que vea que es una puerta y que la puerta está cerrada, pues igual el resto de la familia me dice que me he cargado las vistas de la sierra, ¿no? Tonterías como que la puerta de casa abra hacia afuera o hacia adentro para que vaya en el sentido de la emergencia, ¿no? Hay que aplicar todas las normas preventivas posibles sin entrar en situaciones absurdas que lógica más elemental, pues eso, dice que no es necesario pasarse de la aplicación estricta de la norma, ¿no? En este sentido podemos proponer un posible itinerario en la implantación del teletrabajo. ¿Y por qué lo que sí quiero transmitir yo con este íter es que el teletrabajo, como decía, sobre el teletrabajo de la ley de 2000, de la ley de trabajo a distancia, la 10/2021, es un sistema, una forma de organizar el trabajo y como tal exige ser muy pensada. Así como nadie nos va, digamos, a reprochar que, bueno, que con lo de la pandemia pues se compró un portátil, se debió y rápidamente, sálvese quien pueda, se hizo lo que se pudo para seguir trabajando desde casa. La exigencia de la ley, yo entiendo que la filosofía de la ley de trabajo a distancia es que la implantación y el desarrollo del teletrabajo sea una cuestión pensada por la empresa y muy valorada. Por eso se me ha ocurrido diferenciar una serie de fases. Entonces yo hablaría primero de una fase de preparación, que es decir, bueno, vamos a ver, ¿podemos teletrabajar? Sí. ¿Qué necesitamos para teletrabajar? Primero, pues habrá que elegir una serie de equipos. Digamos, portátiles, el teléfono, el router con quien contratamos el internet y demás. Luego sistémica, lo comentábamos ahora con Manuel Velázquez, hay que establecer una serie de políticas, porque el teletrabajo es una cuestión en la que entran encima muchos aspectos de muy variada índole. Entra el tema de la protección de datos, entra temas de seguridad informática, entra las cuestiones de la desconexión digital, que tiene que ser consultado a los representantes de los trabajadores. Con lo cual, uno no puede tirar por la calle de en medio y decir a partir del día 1 teletrabajamos, ¿no? O dejamos de trabajar o teletrabajamos en el sentido de la ley 10/21. Yo creo que una vez la empresa tiene todo el esquema de teletrabajo es cuando se puede ofertar. La propia empresa puede sacar en sus, sobre todo, hombre, las de mediana o gran dimensión, pues oye, en sus intranets, ¿no? El tema de, bueno, pues ofrecemos el hacer teletrabajo 1, 2, 3, 4, 5 días a la semana. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras, pues oye, pues viendo que es posible, oye, pues pueden ofrecer, ¿no? Que, oye, sabemos que estáis ya con el teletrabajo un poco madurado, yo me quiero sumar a esa fuerza de teletrabajo, ¿no? Concretado, ya puesto nombre y apellidos a los teletrabajadores, habrá que evaluar los riesgos. Porque el acuerdo que habrá que firmar, he tocado aquí por esto y... A ver, vale. Recoge un lugar. El acuerdo, sabemos ya que hay que delimitar en el acuerdo de teletrabajo dónde de la casa, del domicilio o de otro lugar para trabajar, coger unos equipos de trabajo, el acuerdo, y una organización, un tiempo de trabajo, una disponibilidad, etcétera, ¿no? Lo que no es posible, y volveremos sobre ello, insistiremos mucho, es que el acuerdo recoja alguna de esas condiciones de trabajo que no cumplan con la norma. Insisto, sí, el lugar del teletrabajo será el trastero de la finca ubicada en la calle. Pues no es posible eso, ese acuerdo no puede valer, no puede ir adelante. Y además, el teletrabajador tiene que tener una formación específica en teletrabajo. No significa que tenga que ser un máster de 150 horas, pero desde luego tiene que saber, precisamente un poco por ese cambio en los equilibrios,
si tiene algún problema, igual de primeras no puede aparecer las personas del servicio de prevención propio o ajeno a la empresa y tiene, bueno, que esa primera encuentro con algún problema preventivo tiene que gestionarlo esa persona, ¿no? Realizada la evaluación, un mínimo visto bueno desde la perspectiva preventiva, se celebra el acuerdo y se empieza a desarrollar el trabajo. Y estas condiciones preventivas del teletrabajo, pues se podrán revisar, pues bien periódicamente o bien cuando exista alguna clase de incidencia o una situación concreta que exija el revisar cómo está la prevención de riesgos del teletrabajo. Entonces, yendo... A ver, un momento, perdón. Ahora, perdón, sí. Entonces, yendo a la evaluación de riesgos ya, por ir ganando un poquito de tiempo. Se recoge en el artículo 16 de la Ley de Trabajo a Distancia e insistimos, condiciona en gran medida el acuerdo de teletrabajo. Imaginemos que una persona pues dice, pues eso, voy a trabajar en este lugar y con estos equipos de trabajo. Se entiende que los equipos de trabajo facilitados por el empresario cumplen con la norma. O no, pero vamos, se supone que en un principio ya el servicio de prevención habrá velado, habrá dado su visto bueno a los equipos, pero igual la zona, en lugar de la zona del domicilio, del lugar donde se va a teletrabajar, no es adecuada. Con lo cual es muy importante que se evalúe las características del conjunto de condiciones en las que se va a teletrabajar. Ha de ser elaborado por un técnico de prevención de riesgos laborales. El teletrabajo COVID de sálvese quien pueda, de bueno, pues haga usted una autoevaluación, pues respondía a una situación COVID que esperemos que abandonemos del todo cuanto antes. Pero este trabajo tiene que ser realizado por un técnico de prevención. Es verdad que con una mayor o menor participación de la persona que teletrabaja respecto a la recogida de datos y de la información que hay que dar a ese técnico, pero por simplificar, la firma, digamos, ¿no?, de esa prevención, de esa evaluación, tiene que realizarla un técnico, que deberá ver pues eso, la zona y los equipos, sin perjuicio, ¿no?, de la organización, las relaciones en la empresa, y la norma establece como principales factores, no únicos, pero es verdad que, bueno, yo creo que con esto el tipo de trabajo a distancia, ¿no?, tipo de teletrabajo con herramientas informáticas, pues queda cubierto, ¿no? La ergonomía, la psicosociología de la que ha hablado Manuel, la organización, quizá también un poco como derivada de la psicosociología, la accesibilidad respecto a personas con discapacidad, esto yo creo que se incluyó en la ley, no estaba en el decreto de ley, se incluyó en la ley, y el tiempo de trabajo como, una vez más, derivada de la psicosociología y de la organización, ¿no? Todos estos factores deben ser analizados y se dice como una metodología de confianza. ¿Qué es una metodología de confianza? Bueno, llevamos desde el 1997 hablando de metodologías de confianza, con lo cual algo ha hecho, pero bueno, pues con unos métodos que estén, pues eso, contrastados científicamente y técnicamente, de que las conclusiones a las que llegas, pues a las que se llegan, son reales y son adecuadas, ¿no? Sobre esta base se celebra el acuerdo del teletrabajo y el contenido del artículo 7 de la Ley de Trabajo a Distancia recoge una serie de cuestiones, oye, que preventivamente son de interés. Insistimos, los equipos, los medios y las herramientas tienen que aparecer en el acuerdo de teletrabajo. Insisto, no vas a poner un equipo negro sobre blanco firmado por empresa y por trabajador diciendo poner un equipo que no tiene ninguna garantía o que te puede explotar o que te puede pegar un chispazo y un calambrazo, ¿no? Tiene que figurar el horario y la disponibilidad de la persona de la que teletrabaja. Manuel ya, bueno, pues ha contado un poco esta doble vertiente, ¿no?, que puede tener, pues, por un lado la desconexión, también horario respecto a que puede tener una variante preventiva y otra variante laboral, y el lugar donde se va a teletrabajar. Son los tres aspectos que yo entiendo que el acuerdo de teletrabajo trata con una incidencia o que tiene una incidencia de prevención, ¿no? Y por supuesto, si el acuerdo o las condiciones del lugar donde se va a teletrabajar cambian, pues esos cambios deberán tener en cuenta también la visión preventiva, la perspectiva preventiva de todo ello, ¿no? Y ya firmado el acuerdo, pues nos ponemos a teletrabajar en casa, pues eso, tan felices, en pijama, sin tener que coger el coche y durmiendo media hora más, ¿no? Se empieza a realizar
con los equipos facilitados por la empresa y por en el lugar. El empresario no puede, esto es importante, no puede o no debe desentenderse, decir, esta persona está en su casa, yo ya hice la evaluación, no quiero saber nada, no miro, no oigo, no vaya a ser que me lleve un disgusto. ¿Qué pasa? Que el empresario tiene la facultad de control a través de medios telemáticos conforme al artículo 22 de la Ley de Trabajo a Distancia. Y recordemos que además tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud del trabajador, con lo cual mucho cuidado con aquellas actitudes de desentenderse, más cuando se sepa o haya situaciones patentes de que alguien no está trabajando en condiciones de seguridad y salud por las responsabilidades que pudiera haber del empresario, ¿no? Recordamos que debe impartirse formación preventiva específica para que esa persona, bueno, pues en lo más básico, en lo más del día a día, pueda manejarse con garantía, ¿no?, en materia de prevención en su casa. Y en la galaxia laboral, pues eso, nos encontramos varios agujeros negros, ¿no?, en los que al final a la mujer trabajadora los va absorbiendo y ya no pueden salir de ahí, ¿no? Está el agujero negro de la excedencia por cuidado de hijos, está el agujero negro de la reducción de la jornada y ahora corremos riesgos de que exista un nuevo agujero negro. Se está trabajando mucho también en la inspección desde la perspectiva de género en materia de teletrabajo, insisto, para que no lo que puede ser facilitar el trabajo de la gente suponga una trampa de la que no pueda salir, ¿no? Y unas más, reiteramos lo que precisamente hemos comentado con Manuel, ¿no? La importancia del tiempo de trabajo y la desconexión digital. Tiene que haber una política de conexión que se consulte a los trabajadores y yo hay un temor que tengo, no sé si de la experiencia con COVID, pero también después que el mayor riesgo laboral que veo es el riesgo de desmadre. Y que la gente, para empezar, ya coja unos horarios pues, que por flexibles ya parezcan un chicle, para que lo estupendo que es poder ir a la piscina municipal un martes a las 10 de la mañana, que tienes la calle toda para ti, y luego ya trabajarás hasta las 12 y encima mandas el correo electrónico, pues a las 12 menos cuarto tú lo dejas mandado y el que está en su casa viendo la serie del Netflix, pues ve el correo, que además a mí me ha pasado con el tema de la desconexión, que pues, los primeros conmigo decían, no, pues no existe la obligación de atenderlo, ya, pero ves que te haya un correo. Pues me voy a quedar, si es algo gordo. Sí, pues además yo creo que los primeros convenios decían que bueno, que salvo en situaciones de emergencia, ¿no? Con lo cual ya tienes que valorar, ya lo abres. Y bueno, no es de emergencia, pero contestas ya, ¿no? Entonces, yo, eso es una reflexión personal, creo que para el tema de la desconexión hay un principio de acción preventiva, que es el de la prioridad de las medidas colectivas respecto a las individuales, que en este sentido yo creo que los sistemas informáticos o de comunicación de la empresa deben velar porque no le llegue a la persona. Y de hecho, incluso que si a la persona le llega un correo a su teléfono móvil o una llamada a su teléfono móvil, sea porque sepa perfectamente que lo tiene que coger o que responder porque la empresa se está quemando. Y si no, pues según la hora que esa persona ya tenga puesto que va a entrar, que le entre a esa hora. Pero evitar estas dudas hamletianas que nos puede entrar mientras estamos viendo la casa de papel, ¿no? Y en último lugar, ya casi vamos acabando, una cuestión que yo creo que va a dar pocos casos, pero llamativos y problemáticos. El tema de la entrada en domicilio. Yo de verdad, precisamente por el entendimiento, la buena disposición que entiendo que va a haber, pues porque probablemente las empresas quieran tener conderos a los trabajadores y que teletrabajen, los trabajadores quieran teletrabajar, no creo que vaya a haber problemas especiales con la entrada en domicilio de personal de la empresa para realizar, y ojo, solo la previsión legal es para realizar la evaluación de riesgos laborales. Para el resto habría que irse al artículo 22 de la Ley de Trabajo a Distancia, ¿no? O sea, la habilitación es para realizar la evaluación, ¿no? Insisto, yo creo que va a haber pocos casos, pero sonados, y probablemente de estos que llaman mucho la atención y que puedan salir en la prensa, ¿no? Ojo, esto es para una entrada en domicilio. Si yo trabajo en un espacio del coworking o trabajo en cualquier otro lugar
que no está protegido por el artículo 18 de la Constitución, no hay que realizar estos trámites para que vaya una persona a realizar la evaluación de riesgos, ¿no? A título de recordatorio, llamando la atención sobre ciertas cosas, ¿no? El artículo 16.2 exige que para entrar en el domicilio, primero, que vaya tenga competencias para ello. O sea, que vaya el técnico de prevención, el de prevención, el jefe de recursos humanos, el de relaciones laborales y 2 más que pasan por ahí. Y bueno, pues ya que estamos, vamos a la casa de que a ver si encima nos invita a tomar el aperitivo, ¿no? El lugar a evaluar es el trabajo a distancia. Yo no sé, yo si fuera técnico de prevención, yo iría al baño en un bar antes de... No vaya a ser que cuando acabes, pues, ¿puedo ir al baño un momento? No, no puedes. Esto no está amparado, ¿no? Debe realizarse un informe justificativo de que hay que ir porque no queda más remedio que para hacer una evaluación en condiciones. Hay que ir, verlo y medirlo, y no puede verlo ni medirlo esa persona porque la complejidad es tal que tiene que hacerlo una persona especializada, ¿no? Ese informe, esta justificación, que no deja de ser poner negro sobre blanco pues el test de proporcionalidad de la medida, ¿no? Se tiene que dar tanto a la persona interesada como a la representación de los trabajadores. Siempre habrá una autorización, tendrá que dar autorización la persona teletrabajadora. Siempre teletrabajador. Luego, si vive en otro domicilio, pues igual, probablemente también la otra persona tenga que darlo. Y si no hay autorización, pues empezaremos con correos de mira, pues vas y mides y te pones debajo de la bombilla y me dices cuánto te sale, ¿no? Y bueno, pues con la inspección de trabajo se sigue rigiendo por la ley ordenadora de la inspección. Es decir, el artículo 13 pues nos exige o autorización del titular del domicilio o autorización judicial. Y nada, pues eso, dándos las gracias a los asistentes, esperando que no acabemos tan mal como en la foto con el teletrabajo. Es foto mía también con modelo familiar en primer grado, con sanguinidad, ¿no? Pues oye, queda a vuestra disposición para los dos. Sí. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu magnífica también ponencia para nosotros, para todos, yo creo, muy ilustrativa, que puede generar, por cierto, dudas, controversias respecto, que no estemos yo particularmente de acuerdo en alguna de las observaciones, pero en esto, como en todo, eso es lo bonito del derecho que decías tú también, ¿no? La función que contamos, o sea, aquí no hay blanco ni negro, sino la fundamentación o el punto de vista que uno tenga, ¿no? Pero yo ahí no voy a entrar. Agradecerte profundamente. Alejandro. Espera. Bueno, palabras. Para favorecer la conciliación laboral familiar, ¿se podrá establecer un sistema híbrido entre teletrabajo y trabajo presencial? ¿Es viable? Vamos, yo en función de la empresa, claro, vamos, yo eso en función de la empresa y bueno, pues el acuerdo del teletrabajo, pues el voluntario y el contenido del mismo, hombre, pues sí, ¿no? Sí, o sea, tanto el previsto por la ley por cumplir los mínimos, ¿no?, de teletrabajo, como bueno, el que está fuera, pues eso también yo creo que esa es la idea, al fin y al cabo, ¿no? Hombre, yo creo que el doble punto de vista que hay aquí, la conciliación laboral y familiar, sea cual sea el teletrabajador o teletrabajadora, y que se utilice como también dentro del acuerdo general de teletrabajo, que se haga como medida de conciliación de la vida laboral y familiar, que ahí entraríamos en otro debate, tal vez, ¿verdad, Manuel? De si eso puede generar también, y aquello que tú has dicho, del agujero negro del género, ¿de acuerdo? De si el teletrabajo no debe ser una medida de conciliación de la vida laboral o familiar. Pero sí se está de acuerdo que como elemento también para favorecer, pero no olvidemos tampoco la otra perspectiva de que un trabajador o una trabajadora puede exigir, entre comillas, o puede el teletrabajo como medida de conciliación del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, ahí ¿no? sigue, Con todos los problemas que eso conlleva. Yo tengo una pregunta, un comentario. En línea con lo que has comentado al final de las dificultades de entrada al domicilio, hablo por deformación profesional claro, de la inspección.
Cuando todo esto se asiente un poco más o a medio o largo plazo, ¿cómo crees que va a quedar? ¿Crees que quedarán actuaciones inspectoras, llamemos de papel, o que se va a encontrar? Eso tiene que evolucionarse mucho. Yo creo que ahora no podemos decir. Yo, desde luego, en general, entiendo que la entrada en domicilio es un derecho fundamental y tiene que interpretarse restrictivamente. Como funcionario, a mí me da mucho respeto entrar en el domicilio de nadie, y desde luego, si lo hiciera y no me he visto obligado nunca a hacerlo, sería pues con todos los parabienes de autorizaciones y orden judicial, a ser posible las dos cosas incluso, ¿no? Yo insisto, la verdad es que pensándolo, o sea, que tenga que entrar la inspección de trabajo en un domicilio, yo creo que, salvo casos de accidentes muy graves o incluso mortales, tampoco, yo no sé si, Manuel, no se me ocurre una situación, más que nada porque, bueno, si te denuncian los equipos que te da el empresario, pues igual te los pueden llevar a la inspección a enseñártelos, ¿no? Entonces, solo la persona se quejaría de la zona habilitada, pero esa persona en gran medida es responsable de esa zona, con lo cual sería un poco tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Con lo cual yo creo que, salvo situaciones extremas, yo confío en que no haya que hacer uso del artículo 13 de la ley de inspección, sin perjuicio luego de la cuestión entre el técnico de prevención y la persona titular del domicilio. Bueno, yo puedo hablar. Bueno, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. Esto se va a presentar en muy pocas ocasiones. Bueno, pero digo también, porque esto hemos hablado alguna vez con colegas de otros países sobre lo que están haciendo ellos. Y bueno, por decir algo que están haciendo los estonios, que es un país altamente desarrollado en esto del teletrabajo, pues ellos entran a hablar con el trabajador directamente por el equipo. O sea que es lo que están haciendo, interrogar al trabajador con el equipo. No van a visitarlo, sino que hablan con él directamente. Eso es la práctica habitual de ellos. Bueno. Muchísimas gracias a todos, a Alejandro, Manuel, Juan Pablo, por acompañarnos en esta tarde maravillosa en Madrid, en la Escuela de Práctica Jurídica. Muchísimas gracias a todos los asistentes y estamos convencidos, diría yo, por lo menos de mi punto de vista, de que ha sido una jornada, una tarde especialmente fructífera y de la que hemos aprendido y al menos pensado sobre este tema crucial que a todos nos atañe. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Manuel, adiós. Gracias a vosotros. Sí, esto hacía que darle